En este video te voy a compartir el método que yo personalmente utilizo en todas mis conversaciones de ventas y además que me permite cerrar a más del 50% de los clientes potenciales que llegan a mis llamadas. Si no sabes o nunca usaste un método de ventas, tenés que entender que esa es una de las posibles causas por las cuales tus llamadas son menos efectivas y por las cuales estés cerrando menos ventas. Así que quedate hasta el final porque el paso número 5, además de todo, es para mí el paso más importante y tenés que aprenderlo a la perfección. Pero antes de empezar, déjame contarte una breve historia de cómo surgió este método. En 2019, cuando yo empezaba mi primer trabajo de ventas, me habían ascendido desde el sector de administración al sector comercial. Era una empresa de más de 100 empleados y tenía un sector de ventas que me acuerdo que era muy fuerte. Y en su momento me acuerdo que los vendedores eran las personas cool de la empresa, las personas copadas, los que cerraban negocios, los que comisionaban, los que tenían mejores autos y eran los carismáticos usualmente. Entonces yo sentía que estaba llegando a un parque de diversiones. Obviamente estaba muy emocionado también por tener mis primeras llamadas de venta, ¿no? Pero con el correr de los meses me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención, que era que la mayoría de esos vendedores no tenían un método o una estrategia para cerrar clientes nuevos. Por el contrario, ellos armaban su facturación en base a los clientes ya existentes de la empresa. Pero ¿qué pasaba cuando tenía que ir a cerrar clientes nuevos? Bueno, ahí no eran muchos realmente los que sabían vender. Entonces, cuando me di cuenta de esto, vi mi oportunidad para brillar, porque si algo fue natural para mí, incluso cuando era chico, era entablar conversaciones con gente desconocida. Lo veía como una experiencia excitante. Esa forma de pensar y de ver el mundo me permitió crear relaciones muy lindas con clientes desde cero y llegar a ser uno de los mejores vendedores de esa empresa durante los próximos 2 años. Incluso trabajando en una marca a la cual nadie le veía potencial. Literalmente era un caso perdido en la empresa. Y llegó a facturar algunos meses más de $200.000 y $300.000 al mes. Así que ahora que conoces un poco más mi historia, vamos a pasar al método. Y el nombre que yo le puse a este método es Amado. Quizás a diferencia de otros métodos como el Closer o el AIDA, que si estás en YouTube, estás educándote en ventas o en comunicación, lo habrás escuchado. Este es mi propio método, es mi estilo personal de ventas. No necesariamente es el mejor, sino es el que a mí me funcionó y extremadamente bien. Así que si te parece, empecemos por el primer paso, que es autoridad. Mira, yo sé que pedirte que te sientas con autoridad si estás empezando a vender es prácticamente un suicidio. Pero escúchame esto, la autoridad no es algo que se finja, es algo que se construye. ¿Y dónde se empieza a construir en primer lugar esa autoridad? En tu conocimiento, es en tu cerebro. Entonces, antes de comenzar a vender, tenés que tener conocimiento real de cómo funciona tu solución y qué problemas le estás resolviendo a tu cliente. La autoridad la podés aplicar en 2 fases de la venta principalmente. En la previa, que es cuando aprendés al 100% tu solución, y la segunda en el presente, que es cuando la aplicás en tus llamadas de venta. ¿Y cómo haces para generar autoridad en tus llamadas de venta? Recordá siempre esta frase: el control de la llamada lo tenés vos. Y esto no es una frase bonita, sino que es una regla que tenés que tener en tus sesiones comerciales. Nunca, pero jamás, cedas el control de la reunión. Aunque te tiemble la voz, aunque no tengas seguridad ni autoestima, el que lleva la conversación en primera y última instancia sos vos. ¿Suena muy brusco esto? Puede ser, pero así funcionan las llamadas de venta exitosas. El cliente espera conocer a una persona con autoridad y competente. Nunca olvides esto. No una persona miedosa que dice querer ayudarlos, pero ni él mismo o ella misma se cree su propio discurso. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que estás en la calle y pasa una persona vendiendo flores. Y en voz muy bajita, sin mirarte a los ojos, te dice: señora, ¿me compra una flor? Obviamente le vas a decir que no. Y le vas a decir que no porque esa persona no lo dijo con la intención correcta, no lo dijo con la autoridad correcta y no generó ningún tipo de lazo ni conexión con vos. Entonces, declinar esa oferta para vos va a ser extremadamente... Entonces, el primer paso para la venta exitosa es la autoridad. Ahora, vamos al segundo paso, que es hacer mejores preguntas. Hay una famosa cita, que no recuerdo quién la dijo, pero me quedó muy grabada de chico, que es: a mejores preguntas, mejores respuestas. Esta frase lo que resume es un principio fundamental de las ventas, que es el siguiente: para que una venta sea efectiva, tenés que preguntarle al cliente todo lo que tenga que ver con el problema que sufre, su estado actual, sus experiencias pasadas y cómo intentó resolver ese problema. Mientras más información estratégica tengas, mejor posicionado podés estar en esa venta. Un segundo,
Si vos sabés todo de una persona, ¿no tenés entonces más posibilidades de influenciar el comportamiento futuro de esa persona aprovechando esa información? Y ojo, no quiero que esto suene a manipulación. La persuasión y la manipulación tienen una gran diferencia. Uno persuade para ayudar a la persona a tomar una buena decisión. Y otro manipula para obligar a la persona a tomar decisiones incluso en contra de su primera voluntad, con posibles resultados negativos en un futuro cercano. Por otro lado, cuando vos haces buenas preguntas, estás reforzando el control sobre la conversación, como vimos en el punto anterior. Es simple, y te lo demuestran incluso las películas de policías y ladrones. El que hace las preguntas es quien tiene el control de la conversación. Quien responde, no lo tiene. Paso número 3 del método. Aclarar. Una vez que tengas las respuestas que estabas buscando, antes de pasar a la presentación de tu solución, aclarar con palabras exactas, pero literalmente exactas, el problema que tiene. Por ejemplo, si el cliente te dijo que intentó bajar 10 kilos en el pasado y no tuvo éxito y por eso ahora perdió autoestima, le vas a decir: ok, entonces déjame ver si entendí. Ahora mismo estás disconforme con tu figura. Estás atravesando problemas de autoestima por no haber logrado el objetivo de perder 10 kilos y necesitas lograr el objetivo para recuperar respeto sobre vos mismo. ¿Estoy en lo correcto? El pro tip en este punto es el siguiente. Siempre termina la aclaración con una pregunta. ¿Por qué hacemos esto? Porque no alcanza con aclarar la situación del cliente si él no la reconfirma encima de eso. La explicación de esto es simple. Si el cliente está de acuerdo con lo que vos decís, eso a vos te da dos cosas. La primera, confianza, porque demostraste que escuchaste al cliente y que lo entendiste. Y la segunda, autoridad, porque pudiste elaborar en palabras muy precisas el problema que está sufriendo esa persona y la solución que está buscando. Por ende, luego de aclarar y preguntar, inconscientemente en la mente del cliente vas a ser un profesional competente que está capacitado para seguirlo escuchando. Paso número 4 del método, y este es un clásico de las ventas, pero muchas personas lo siguen pasando por alto, y es que tenés que vender el destino, lo que sería la vacación. No tenés que vender el viaje o el plan de vuelos. Y déjame que te lo explique un poco mejor. Este concepto lo aprendí en reuniones presenciales, en ese primer trabajo, mientras negociamos proyectos muy importantes. Escuchando hablar a gente que sabía mucho más que yo de ventas, me daba cuenta de que casi nunca se tocaban los detalles de la operación, sino que se hablaba de lo bueno que iba a ser conseguir cerrar ese proyecto y lo beneficioso que iba a ser para ambas partes. Y eso me quedó grabado en la memoria. Después de eso entendí que las personas no compran por las características del producto o del proyecto o el servicio, sino que compran por lo que obtienen a través del producto. Es decir, por el cambio que van a experimentar una vez que tengan ese producto o servicio en su poder. Entonces, a la hora de pasar a tu presentación de ventas o de tu servicio o producto, no le vas a vender el plan de vuelo al cliente, es decir, las características del servicio, sino que le vas a vender la vacación, es decir, el resultado final, a donde va a terminar llegando esa persona gracias a tu servicio. Y además vas a querer describirle ese resultado final con extremo detalle. Cómo se va a sentir la persona, quién lo va a acompañar en ese momento, quién lo va a felicitar, a quién venció para llegar a ese lugar, qué lugar dejó para llegar a ese nuevo lugar de disfrute. Tu solución se va a presentar como el medio para lograr llegar a ese destino soñado por el cliente. Esto quiere decir que durante tu presentación no vas a hablar de características del producto o del servicio. No. Lo que quiere decir es que al finalizar cada oración explicando esas características, vas a centrarte en describir cómo esa característica lo va a acercar más a ese destino que desea. Y te pongo un ejemplo simple. Siguiendo con el programa de bajar 10 kilos, vamos a hacer una escena con un cliente. Y vos le vas a decir: Jorge, quiero que sepas que nuestro programa incluye asistencia 24/7. Esto quiere decir que vas a tener a un tutor que va a estar disponible durante todo el día para resolver tus consultas más urgentes. ¿Y por qué incluimos esto? Porque sabemos que hay momentos en el día donde dudás sobre qué comer o cómo comerlo para no afectar tu dieta. Y como la clave para lograr bajar esos 10 kilos es la disciplina en tu dieta, nosotros mismos te vamos a ayudar a tomar las decisiones correctas sin importar dónde estés. Poderoso, ¿no? De esta manera, el foco de la presentación es lo que la persona puede obtener a través nuestro. Y cada característica está enfocada en acercarse de mejor manera al resultado final. Y ahora sí, vamos al paso número 5 del método, y quizás uno de los más complejos, pero de los más importantes.
Antes de explicártelo, quisiera que si este video te está siendo útil, me dejes en los comentarios dudas o ejemplos de problemas que hayas tenido en reuniones de venta para que pueda hacer videos específicos sobre eso en las próximas semanas. Voy a leer todos los comentarios, así que aprovecha y trabajemos juntos como si yo fuera tu ChatGPT comercial. Y ahora sí, el paso número 5, objeciones. Pero en palabras simples, ¿qué son las objeciones? Bueno, según Alex Hormozi, un emprendedor estadounidense, las objeciones no son más que cortinas de humo. Son la paja mental que el cliente trae a la mesa de negociación para no tener que tomar una decisión en el momento, para liberarse de esa responsabilidad. Y es que las personas somos especialistas en postergar decisiones. Y si no me crees, fíjate todas las decisiones que no estuviste tomando esta semana, las mismas que probablemente yo no tomé o muchas otras personas no tomamos simplemente por no querer hacerlo. Hay una cuestión mental en el cerebro humano donde priorizamos la comodidad por sobre el cambio. Y esto es algo natural, es algo que se ha dado durante la evolución del cerebro humano. Pero la realidad al mismo tiempo es que los cambios más positivos que solemos sufrir vienen del cambio justamente y no de la comodidad. Así que acá déjame desmentir algo que se dice en muchos videos de ventas, de comunicación, y es que la venta siempre se cierra en caliente. A ver, definitivamente necesitas que el cliente esté en caliente para que la conversación tenga sentido y termine avanzando en la compra, pero eso no significa que tenés que cerrar todas tus ventas en la misma llamada. Yo personalmente he cerrado cientos de ventas por WhatsApp y por llamada telefónica posterior a la llamada. Porque hay momentos en que el cliente realmente necesita validar esa operación o esa compra con alguien más. Y está perfecto que le dé su tiempo para que lo haga. Lo importante es que vos mantengas una comunicación y un seguimiento muy cercano para que la temperatura de esa operación no baje demasiado. Porque en donde baja demasiado ya perdiste la oportunidad de hacer ese cierre. Entonces, volviendo a las objeciones, dependiendo de lo bien que las desarmes, se va a definir si el cliente termina dando el paso de avanzar o no con vos. La pregunta es si lo va a hacer con vos o con uno de tus competidores. Así que si querés que se vayan con vos, definitivamente tenés que aprender a atacar las objeciones. Primero, entendiendo que las objeciones están cimentadas en miedos que tiene el cliente. Ya sea miedo a tomar una mala decisión, miedo a invertir mal, miedo a invertir y no ver un resultado, miedo a quedar como un tonto, miedo. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Ayudarlo a vencer el miedo. Sí, sé que suena medio poético, pero pensalo como si fueses el copiloto de esa persona en el viaje que está por comenzar. Y esa persona no quiere comenzar el viaje porque nunca tomó la ruta que vos le estás proponiendo. Para él, esa ruta es un camino desconocido. Y vos sabés cómo son las personas con lo desconocido. Pero a la vez sabe que si sigue tomando la ruta actual, no va a estar mejor, ni va a conseguir lo que él quiere. En cambio, vos sí conocés la ruta nueva y sabés que va a llevar a esa persona a un lugar mejor del que está ahora. Entonces, como su copiloto, tu responsabilidad es darle guía, disipar esas dudas, acompañarlo empáticamente y también poner tu autoridad sobre la mesa, demostrando que vos sí contás con el mapa que él no tiene. No vas a poder resolver todas las objeciones en tus primeras llamadas, pero la idea central es que registres cuáles son esas 3 o 4 objeciones más comunes en tus llamadas y las practiques durante la semana. Podés hacerlo con juego de roles, practicando con un amigo o con un familiar, podés resolverla frente al espejo, hacelo como quieras. Lo importante es que cuando llegues a las llamadas ya tengas cierto entrenamiento sobre cómo responder a esas objeciones y no ponerte emocional en el momento, porque esto es algo que suele suceder. Las personas se toman las objeciones de forma personal y no lo son. Te dejo con la frase del Padrino, que es espectacular y dice: son negocios, no es personal. Y esa frase nunca fue más cierta a la hora de cerrar una venta. Y hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y espero que utilices este mismo método que yo estoy utilizando para cerrar tus próximas llamadas de venta. Por favor, si te dio resultados, deja un like en el video, déjame en los comentarios cuáles fueron los problemas que aparecieron o qué parte del método no pudiste implementar. Así trabajamos el contenido en los siguientes videos. Te mando un abrazo y muchos éxitos en tus ventas.